Bienvenidos a un nuevo directo de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Hoy vamos a centrarnos en Brasil, la mayor economía de América Latina y una de las 10 más importantes del mundo por volumen de PIB. Después de la recesión de 2015 y 2016, en 2019 parece que la economía brasileña ha dado muestras de recuperación, pero a un ritmo todavía lento, en el entorno del 0,9%. Por tamaño y población, Brasil es un país prioritario para la empresa española y por ello hoy queremos explicar a las compañías de nuestro país cómo participar en licitaciones en ese país. Para ello contamos con nosotros con Ángel Prieto, Managing Director de IDBO Consultants, consultora de negocios que cuenta con varias oficinas en el gigante sudamericano. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ángel, ¿puedes contarnos por qué es Brasil un país atractivo para las empresas españolas que quieran participar en sus licitaciones? Bueno, Brasil tiene varias características que lo hacen importante para un mercado como el español. La primera de ellas es que es un país con 210 millones de habitantes, con un Producto Interior Bruto que es superior al Producto Interior Bruto español y que es un mercado, yo diría que amigable o al menos, pues, en una buena parte conocido o conocible para las empresas españolas. Entonces yo diría, tal vez un poco la pregunta en la inversa, en el sentido de que es un mercado que no podemos renunciar a él. Como tú decías, es la mayor economía de América Latina y, por tanto, pues, es un país grande, es un país que además está en crecimiento, cuyas variables macroeconómicas este último año pues, han mejorado sensiblemente después de, pues, de unos años un poco de parón. Y en ese sentido, pues estamos ante un país, como decía, grande y en desarrollo, ¿no? Entonces, eso significa que el volumen de oportunidades puede ser realmente grande y además en una economía como la española, que por esas etapas ya hemos pasado y creo que tenemos un expertise que puede ser francamente óptimo para trabajar en Brasil. ¿Podrías citar algunas áreas en las que puede haber licitaciones de interés para las empresas españolas? Sí, ahora mismo todo lo que es decir, todo lo que es infraestructura en general, pero básicamente, por ejemplo, ahora mismo todo lo que es agua, residuos y energía, además de las típicas infraestructuras, pues son áreas donde ahora mismo se puede trabajar muy ampliamente en Brasil. Muy ampliamente, decir que aquellas oportunidades o aquellas posibilidades y volumen de negocio, por tanto, que generan esas oportunidades, incluso son mucho mayores que las existentes en España, ¿no? Por el tamaño del país y por el tamaño de la población. Entonces, eso quiere decir que, bueno, que realmente en esas áreas hay serias oportunidades, serias oportunidades. ¿Cómo están valoradas las empresas españolas en Brasil? ¿Se nos conoce? Sí, se nos conoce bien, es decir, bueno, como todo el mundo conoce, ha habido fuertes inversiones españolas en Brasil, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la energía, en el ámbito financiero, en el ámbito de los seguros, y realmente se nos conoce suficientemente, ¿no? Entonces, digamos que, como decía al principio, es un país amigable, es un país donde realmente los españoles podemos trabajar. Es un país también grande y eso también significa y diverso, con lo cual significa que también es un país que no es sencillo, no es ir a otro país de la Unión Europea, no es ir a trabajar a otro país, un país muy pequeño, y por tanto pues requiere otra serie de variables o consideraciones a tener en cuenta atendiendo a su magnitud, ¿no? Atendiendo a la magnitud del país. ¿Y el procedimiento de las licitaciones es similar al que hay aquí en España? ¿Cuáles son las particularidades y las partes que son parecidas? Yo diría, el procedimiento en general es muy similar, es muy similar. Lo que ocurre es que sí hay ciertas cuestiones que es necesario que una empresa española, que una empresa extranjera tenga en cuenta. Y esas posibilidades, es decir, se pueden materializar, pero siempre y cuando, por ejemplo, la empresa española constituya una sociedad en Brasil, legalice toda su documentación, tenga y conviene tener equipos locales, equipos brasileños, etcétera, etcétera. Todo eso son variables bastante importantes que en otros países no son tan necesarias, pero en Brasil ya son imprescindibles, ¿no? Y además de ello, pues con un volumen de inversión suficiente que permita prestar las garantías necesarias para cualquier proceso de licitación. Pero la mecánica en sí mismo es una mecánica bastante similar a la española, independientemente que haya... Perdona. No, independientemente que haya algunos procesos particulares, pero en lo fundamental es muy parecido, muy similar a una licitación. En cuanto a plazos.
A plazos, bueno, como puede ser desde plazos bastante cortos, pero a plazos bastante largos. Quiero decir, en general va a depender mucho de qué organismo esté licitando y en ese sentido podemos estar hablando de, bueno, una preparación completa requiere un plazo mínimo de 9 meses a un año, ¿no? ¿Y piden algún requisito de carácter de solvencia técnica, profesional o económica? Sí, sin duda. Sí, igual que cualquier otra licitación internacional, igual que cualquier otra licitación en el ámbito de los países de la OCDE, y eso requiere, evidentemente, que la empresa esté preparada, ¿no? En cuanto a equipos técnicos, en cuanto a equipos económicos, financieros, recursos, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. De la experiencia que vosotros tenéis en el mercado, ¿se puede encontrar alguna dificultad en el proceso de licitación? ¿En qué sentido esa dificultad? Sí, pues petición a mayores de nueva documentación o retrasos o... Sí, pero generalmente es porque, bueno, hay que cumplir con todos esos requisitos y esas legalizaciones de documentación societarias, de legalizar el expertise internacional, etcétera, etcétera, legalizaciones de los técnicos, y todo eso requiere su tiempo, eso conlleva su tiempo necesariamente, ¿no? ¿Cuál es el papel que jugáis una empresa como vosotros? Nosotros lo que hacemos es el interface, es decir, el procurar, el explicar Brasil. Nosotros llevamos en Brasil trabajando desde 1997 y, por tanto, tenemos esos 23 años de experiencia y nosotros lo que podemos explicar es explicar el país, explicar cómo funciona y, digamos, facilitar a las empresas su aterrizaje en Brasil y, por tanto, la posibilidad real de conseguir negocios en Brasil. Ya para terminar, ¿podrías facilitar un consejo a las empresas, a las compañías de nuestro país que quieran embarcarse en este mercado brasileño? Bueno, el consejo sería que Brasil hay que tomárselo como un país importante que es y, por tanto, hay que dotarse de los recursos económicos necesarios y de las infraestructuras locales también necesarias. Entonces, que es un país que no se puede dejar, un país de 210, como decía, de 210 millones de habitantes y, por tanto, es un mercado que realmente hay que gestionarlo. Es decir, no se pueden presentar, por ejemplo, licitaciones desde España sin pisar Brasil o a la distancia, ¿no? Por ejemplo. Pues con ese consejo nos quedamos. Muchas gracias, Ángel Prieto, Managing Director de IDBO Consultants, por estar presente hoy en este directo de Empresa Exterior. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias también a todos los espectadores que nos habéis seguido hoy. Os recuerdo que si os habéis perdido alguna parte de esta entrevista podéis volver a verla en nuestra web www.empresaexterior.com. Hasta pronto.